Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Hoy lo que vamos a ver es una clase que del año pasado en la Autónoma University, la tenía medio guardada, la he completado un poco en base a los procesos en los que he trabajado últimamente y se trata de cómo llevar a cabo información de Revit a una base de datos para luego procesarla y visualizarla para llevar a cabo decisiones. Vamos a recorrer 4 pasos, básicamente. El primero es aprender el potencial de la data que viene de Revit. Segundo, saber cuáles son las mejores formas de extraer esta información. Tercero, cómo transformar esta información en algo útil. Y básicamente técnicas de cómo visualizar esta información por medio de Power BI y Tableau, que son los softwares que utilizo actualmente. Lo primero que tenemos que ver es que hoy actualmente tenemos guías, tenemos estándares, tenemos especificaciones, tenemos formatos, inclusive tenemos planes de ejecución, pero realmente ninguno de estos habla de la data, de cómo realmente formatear la data. Inclusive si ustedes googlean BIM, van a ver que automáticamente lo único que les va a mostrar son ejemplos como los que estamos mostrando en este momento, donde son todos modelos 3D, pero no hay nada de data, ¿no? Básicamente no hay nada. Entonces, eso es lo que la idea de esto, trazar hoy un camino de cómo transformar esta data en algo útil. Básicamente, lo siguiente, tener una matriz, tener información, datos, números, equivalencias, cuadros, lo que sea, y transformarlo en algo que podamos visualizar fácilmente para poder comprender y mejorar nuestros procesos día a día. Los procesos lo básicamente es simple, es ir desde Revit a una base de datos, a un proceso de esos datos que vienen de Revit y finalmente visualizarlos. Aprender el potencial de la data que viene de Revit. Estos que van a ver ahora son algunos ejemplos en los cuales he trabajado yo y en los cuales yo he definido los procesos, pero realmente los límites son inimaginables para sacar la data de Revit. Este ejemplo que ustedes ven aquí claramente, yo esto lo he tomado, son 5 opciones de morfologías de edificaciones por medio de diseño generativo, y lo que hago después es básicamente visualizar diferentes parámetros de las mismas para comparar cuál es la que es más óptima o cuál es la solución más óptima que yo deseo tomar. He tomado diferentes criterios como la cantidad de metros cuadrados, el costo, la localización, la cantidad de energía que consume, etc. Otro ejemplo, creo yo, que es el que más potencial le veo en el día a día, es mejorar nuestra productividad en nuestras empresas. Actualmente, yo lo que veo siempre en las empresas BIM es que uno hace un proyecto, aprende muchísimo, genera familia, genera templates, se vuelve mucho más eficaz y llega a cierto punto muy avanzado, donde ya está terminado el proyecto, donde uno tiene mucha productividad porque ya conoce el proyecto, porque ya es muy hábil en el mismo. Pero luego, cuando tenemos que construir un segundo proyecto, es como que perdemos mucha de la productividad que habíamos ganado antes, hasta que ganamos nuevamente productividad y así sucesivamente. A lo largo del tiempo, si nosotros comparamos del primer proyecto al último proyecto que tenemos en nuestra empresa, podemos asegurar que somos mucho más eficientes. Pero la idea sería que nosotros seamos tan eficientes como terminamos siendo en el proyecto anterior. Un ejemplo de esto es lo que estoy mostrando ahora, es cuál es la idea, el concepto que a mí la verdad me parece fantástico, y es poder extraer la base de datos de Revit, hacer una base de datos externa en cada proyecto. La base de datos completa. No estamos hablando de un schedule, no estamos hablando de todos los elementos, sino estamos hablando de la base de datos completa, en este caso.
tomarla, o partes de esta base de datos, tomarla y meterla en una base externa y hacer lo mismo con cada proyecto en el que trabajemos. De esta manera, yo les voy a mostrar un ejemplo donde yo lo que quería medir es la productividad de diferentes proyectos en la empresa. Entonces, ¿qué hice? Exporté varios proyectos a una base de datos. Y lo que hice es, dije, bueno, tirame un gráfico, le dije a la base de datos, tirame un gráfico de las diferentes cosas que hacemos nosotros, que es, bueno, el seteo inicial, la coordinación, el modelado de corredores y unidades principales y el modelado de las habitaciones. Entonces lo que quise comparar es dónde es donde estamos siendo menos productivos. Entonces comparé el progreso total que habíamos realizado o las horas cotizadas versus las horas utilizadas. Y lo que me dio como resultado es que en la coordinación es donde yo tenía un desfasaje muy grande entre el porcentaje y las horas utilizadas. Entonces, bueno, dije, bueno, como es en este punto, vamos a hacer una cosa. Dije, voy a tirarlos proyecto por proyecto, como estoy viéndolo ahora, son 8 proyectos, y quise comparar para ver si ya empezaba a entender, digo, es el tipo de proyecto, capaz que, bueno, justo ese mes nos tocaron solo hospitales y la coordinación de los hospitales es el problema. Empecé a ver capaz que es el project manager, capaz que es la misma persona, entonces dije, bueno, separémoslo por proyecto para empezar a entenderlo. En este caso, yo lo que tengo es coordinación de cada uno, empecé a ver la coordinación de cada uno y veía que la coordinación solo había un gran desfasaje en 2 proyectos. En este caso, yo tengo en rojo estos proyectos que son de Project Manager y los azules que son de otro. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver por recurso, a ver si el problema está en el recurso. Y luego de filtrar todos los recursos, me daba que en los proyectos que había habido un gran desfasaje, la coincidencia de los mismos recursos. Era una misma persona. Entonces dije, esto es interesante. Quiero ver cuánto es, en este caso, cuánto es el tiempo que le dedicó esa persona a cada proyecto, porque si era muy pequeño, entonces no era culpa de esta persona y era simplemente una coincidencia. Pero en este caso lo que veo yo es proyecto 4 y proyecto 7, que eran los proyectos con mayor desfasaje que tuvo esta persona, que tenían en común, utilizó la mayor, esta persona es la misma que estuvo poniendo más su tiempo, que es el recurso A. Entonces digo, bueno, ya sé quién tal vez necesita cierta capacitación o ya sé que esta persona no es la más hábil en este tipo de proyectos. Otro uso que también le podemos dar a esto es verificar estándares, por ejemplo, convenciones de nombres. Si yo exporto todos mis proyectos a una base de datos, me es muy sencillo ver si todos en la empresa estamos utilizando la misma convención de nombres para nuestras vistas, para nuestros parámetros, para el nombre del proyecto, etc. Y lo mismo con los colores, con los templates, quiénes todos son templates, quiénes no todos son templates, los parámetros compartidos. A ver, ¿dónde estoy guardando mis parámetros compartidos? ¿Estoy usando mis parámetros compartidos? ¿Qué nombre les estoy poniendo? Los dibujos que estamos utilizando, las propiedades de las vistas, webpages o que compare. Yo lo que hago siempre es, al final le corro un script que me pone el nombre de la empresa en todos los parámetros, en todas las familias del proyecto. Bueno, yo por ejemplo con esto puedo controlar si se está haciendo o no se está haciendo. Y puedo crear planillas como estas, donde puedo empezar a ver rápidamente dónde están los problemas y de qué proyectos, de qué project manager y de qué recurso. Además puedo empezar a ver y filtrar, decir, bueno, de todos estos problemas, ¿cuál es el que mayor porcentaje se lleva? ¿Cuál es el promedio por mes? ¿Y cuál es el que más horas se lleva? Porque no necesariamente el tener más problemas en el convención de nombrado va a ser el que me cause mayor cantidad de horas de pérdida. Otra ventaja de tener nuestra base de datos exportada a una base de datos externa de Revit es poder rápidamente llevar esta información y filtrarla de acuerdo a quién se quiere mandar.
Si se la quiero mandar a un cliente, bueno, capaz que al cliente solo le interesa saber si nos estamos excediendo en cantidad de metros lineales de, por ejemplo, tuberías. Si lo quiero mandar a la obra, capaz que la obra lo único que necesita saber es cuántos soportes para estas cañerías tengo que enviar. Capaz que el cliente, capaz que a un usuario, yo le digo a un usuario la información que puedo hacer rápidamente decirle, mira, estos son los problemas que tiene el modelo, solucionámelos. O inclusive puedo llevarlos de una base de datos de Revit a otra para comparar la información entre proyectos. Algo que también es súper interesante, lo que se habla mucho últimamente es Machine Learning. Machine Learning lo que nos permite es aprender de cada uno de los proyectos y empezar a sacar conclusiones muy rápidamente. Otro ejemplo también esto es un poco más complicado si no se trabaja en la obra, pero básicamente este ejemplo lo que yo intenté hacer es tomé un archivo de Revit y lo comparé la coordinación con los tiempos de obra. Entonces, ¿qué hice yo? En el proyecto siguiente hice lo mismo y ¿qué comparé? Por ejemplo, si los ductos estaban siendo instalados primero, si los conductos o ductos de aire acondicionado, si los caños, qué es lo que estaba siendo instalado y en qué medida, y cómo fue coordinado, si puse yo los conductos arriba, abajo, y eso lo comparé con los tiempos de instalación de obra. Entonces, de esa manera, yo le doy un valor agregado a mi cliente, porque lo que hago es decirle, cuidado, que en tus tipos de obra, si vos instalás primero esto, instalás primero aquello, vas a tener más tiempo de instalación. Entonces esto me permite generar que sea un canal de ida y vuelta con la obra y no simplemente que yo sea un modelador y coordinador y que envíe mis modelos y mis planos a la obra y ahí se acaba mi trabajo. También este es un ejemplo muy interesante. Este es un software llamado Disco, que lo que están viendo adelante es una técnica de Machine Learning que se llama árboles de decisión. Lo que me permite los árboles de decisión básicamente es poder poner ciertos parámetros como el metro cuadrado o el metro cuadrado, la energía o qué quiero priorizar en el diseño de una edificación para que de esta manera con diseño generativo poder generar la solución más eficiente. Lo mismo podría hacer utilizar un árbol de decisión para saber qué es lo más eficiente, la manera más eficiente para la coordinación. Ahora vamos a ver cómo extraer data de Revit. Básicamente hay muchísimas formas. Una forma muy sencilla que es muy popular últimamente es utilizar Dynamo y llevarlo a diferentes tipos de base de datos o diferentes formatos. Eso que tiene Dynamo que nos permite muy rápidamente y sin mucho conocimiento de programación llevar nuestra información a muchos formatos diferentes. Sino también, podemos utilizar Revit DB-Link, que es un add-in de Revit, o BIM-Link. Los dos son bastante útiles y nos sirven para llevar nuestra información a una base de datos, por ejemplo, una base de datos SQL. El problema de todo esto es que no tenemos estandarizado cómo extraer esta data. Entonces, yo muchas veces lo que hago, utilizo el formato COBI. COBI es un formato que se utiliza para Facility Management y es cierto que no es algo planeado para la extracción de data de Revit, pero es interesantísimo porque está estandarizado. Entonces me permite a mí hacer uso de un formato que no fue planeado para eso, pero que me permite extraer toda la data de mis modelos de la misma forma y después compararla por medio de la Revit API. El tema de la base de datos, ¿cuál utilizar? Es otra discusión. En este caso, yo las que más utilizo son Excel y SQL. Yo creo que para consultas muy rápidas, Excel es muy bueno. Inclusive para lidiar con pocos modelos, podemos utilizar Excel. Lo malo que tiene es que está muy limitado. Los máximos tamaños de un archivo es de 2 GB. La complejidad es muy simple, entonces cualquier persona lo puede utilizar. Y la escalabilidad es muy pobre. Pero lo bueno que tiene es que yo siempre recomiendo que si van a empezar a utilizar estos procesos, empiecen por Excel, entiendan los procesos, comprendan qué es lo que se tiene que hacer y de ahí pasen a SQL.
Hay otro tipo de base de datos que son SQL o non-SQL, pero bueno, yo lo estoy mostrando como ejemplo. Podemos utilizar SAP, podemos estar SQLite, podemos estar Oracle, MySQL, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a exportar de nuestra información? Y acá hay algo muy interesante. Si ustedes exportan la data cruda de Revit a SQL, es decir, sin compresión, como está en un archivo de Revit, van a ver que no es lineal. Esto es un problema, es exponencial. Entonces, si yo tengo un archivo de Revit, por ejemplo, que pesa 20 GB, capaz que la base de datos que pesa 120. Si pesa 40, capaz que pesa 240. Y si pesa 60, capaz que pesa 360. Esto es un problema al no ser lineal. Entonces, por eso es medio difícil siempre exportar toda la base de datos, porque se nos puede empezar a convertir en algo demasiado pesado e inmanejable. Para lo cual yo lo que recomiendo es crear diferentes templates de exportación. Cada template va a depender de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Otra pregunta también muchas veces es, ¿siempre exporto del modelo central o debo exportar el del modelo local? De vuelta, esto depende de lo que en base a lo que querramos hacer. Si yo lo que quiero hacer, por ejemplo, es controlar o saber cómo está trabajando cada uno de mis recursos, yo tengo que hacer de un modelo local. Ahora, si a mí lo único que me interesa es sin importar el recurso, solo me importa cómo está mi modelo, yo tengo que hacer un modelo central. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto tendré que exportarlo? Y la respuesta es también, depende de lo que querramos hacer. Si yo lo que quiero hacer es diseño de sitio y lo voy a tener que hacer todos los días, porque tengo que ir sacando conclusiones y mostrándole, por ejemplo, opciones diferentes a un arquitecto o a un ingeniero para que vayan modificando su diseño, para que sea de la forma más eficiente, entonces lo voy a tener que hacer medio que día a día. Si yo quiero hacer un control de calidad, podría ser por semana o por mes, dependiendo de qué es lo que quiero controlar. Si quiero controlar los estándares de toda mi empresa, y no estoy controlando todos los días o todas las semanas, lo puedo hacer una vez por mes y con esa forma estaría bien. La productividad. Si yo quiero saber cómo viene la productividad de mi gente, cómo está mejorando, lo puedo hacer a diario. Por ahí lo mejor que conviene es hacerlo por semana. Entonces una vez por semana hago un reporte automático que me llega a mi mail y de esa manera puedo decir, bueno, están mejorando o no comparado a la semana pasada y empezar a hacer ajustes. Estándares, como decíamos, vuelta por mes. Y Machine Learning para sacar conclusiones de cómo mejorar de un proyecto al otro, yo siempre recomiendo que se hace, pues el proyecto está completamente cerrado, ahí conviene hacerlo. Hay múltiples softwares, no necesariamente, nosotros estamos hablando de Revit, pero tranquilamente podremos exportar la base de datos de AutoCAD, de SketchUp, de Rhino, de FastPass, de Grasshopper, etcétera, etcétera. Al probar también cómo tendré que exportar yo esto y para que esté estandarizado, hay dos opciones. Yo puedo agarrar y exportar mi modelo en formato, es decir, si yo digo tengo un modelo de Revit y uno de Rhino, o un modelo de Revit y uno de Bentley, puedo importar las dos bases de datos a IFC, por ejemplo, de manera que se me estandarice mi data y de esa manera recién ahí exportarlo a un mismo lugar y poder visualizarlo, para procesarlo y poder visualizarlo. Ahora, si yo no quiero hacer esto, porque muchas veces el IFC corta información, deja información de lado, yo lo que puedo hacer es, si tengo un modelo en Revit y uno en Bentley, los exporto a una base de datos, y después la data la formateo con un formato interno y recién ahí puedo procesarla y visualizarla. Transformar la información en algo útil. Acá hay una pirámide que es la que estoy mostrando ahora en pantalla, que es la pirámide DIKW, muy original, que hace referencia a Data, Information, Knowledge y Wisdom. Básicamente nos lleva en los diferentes estadios de nuestra información, donde nosotros nos largamos con una data totalmente cruda, que no nos dice nada, a información que nos hace entender ciertos conceptos, el knowledge que nos ayuda a identificar patrones o entender causas, por qué está pasando esto, y wisdom, que es
Esto que nos permite allá a tomar mejores decisiones de proyecto a proyecto e inclusive predecir qué puede llegar a pasar si hago las cosas de cierta manera. El proceso básicamente está, el que utilizo es medio normalizado. Yo voy desde la data hasta el knowledge, que es lo que estamos hablando, por lo cual yo selecciono mi información, la limpio, por ejemplo, digo, si hay elementos duplicados, hay falsos positivos, tengo elementos flotando, ese tipo de cosas, tengo que limpiar esa información. Después tengo que normalizarla, es decir, si yo tengo información que está en imperial y métrico o tengo información que está en diferentes escalas, tengo que normalizar toda esa información para poder compararla. Después voy a minar y procesar mi información para sacar conclusiones y después la voy a visualizar, porque si tengo una gran cantidad de tablas con patrones, si no lo visualizo se me va a ser muy difícil comprenderlo. En este caso yo lo que hice, por ejemplo, es seleccionar la data. Un ejemplo es simplemente un schedule de rooms con su número, área, offset, nivel, perímetro y volumen. Esto yo lo puedo utilizar para diferentes cosas, para saber si cumplen con el código de construcción, los estándares de energía, si estoy haciendo rooms, habitaciones mucho más grandes o mucho más pequeñas que otros desarrollistas en el mercado, o compararlo con diseños anteriores. Entonces, acá hablábamos primero de cómo limpiamos la data, los falsos positivos, las desviaciones, asegurarnos que realmente hemos exportado correcto, a veces que nos equivocamos de template y el proceso, si exportamos una cosa mal, ya todo el proceso nos puede dar mal. La normalizar, lo que decía de las unidades, el formato, reordenar listas, normalizar los rangos y checar el largo de las listas. Data mining, en este caso yo lo que estoy haciendo es priorizando la superficie de mis habitaciones que acabo de exportar con un árbol de decisión en base a diferentes parámetros como la energía, la mejora de proyectos anteriores y el tamaño. Y finalmente estoy visualizando las siguientes opciones de habitaciones, schedule de habitaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y veo cuál es la que me interesa más a mí, si yo voy más por una que cumpla la mayoría de las opciones o simplemente quiero que esté entre costo, volumen de superficie y las otras cosas son secundarias. Entonces, siempre lo importante es que la data esté en el centro, o sea, que nosotros podamos visualizar para poder comprender. Finalmente, ¿cómo visualizar? Realmente en el mercado últimamente hay muchísimas opciones. Yo, como les dije, solo me voy a centrar en Power BI y Tableau, pero Google tiene su opción, Zoho es muy buena, Domo también, Looker también, y múltiples otras opciones que están disponibles en el mercado, capaz que en el futuro sean mejores que las que estamos analizando actualmente. Power BI. Power BI, como todos saben, es de Microsoft, trabaja muy bien con Excel y con base de datos de SQL, es extremadamente sencilla y podemos utilizarlo inclusive desde nuestros celulares. Acá simplemente estamos viendo un video de ejemplo de Power BI. Donde más rápidamente podemos generar un vínculo con Excel y poder ir cambiando colores y diferentes parámetros. Pues tenemos Tableau. Tableau lo que tiene es que trabaja muy bien con Big Data, tiene la opción de Tableau Server también, que trabaja directamente con los Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud. Entonces podemos generar rápidamente vinculaciones con base de datos online. Esto es un ejemplo muy burdo del Private Database, viendo los proyectos según diferentes parámetros, según los costos y según la ubicación de los proyectos.
Este es simplemente un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas que estábamos hablando. Simplemente recomendación, empezar con Power BI, que es casi gratuito, es sencillo de utilizar y tiene muy buena integración con Excel. Y una vez que queramos llevar algo mucho más complejo y escalable, sí podemos pasarnos a Tableau. Ahora, ¿cómo hacer un gran gráfico? Yo siempre lo que hago es me guío por esta tabla y veo de qué es lo que quiero hacer. Si quiero hacer comparaciones, una composición, una distribución de datos o una relación de datos. Y de esa manera, si yo quiero hacer una comparación, por ejemplo, entre dos datos, veo si quiero comparar dos modelos, por ejemplo, entre items o a través del tiempo. Entonces digo, bueno, quiero comparar la progresión de cómo están trabajando mi gente, mi empresa en el tiempo. Si yo digo, bueno, en un año son muy pocos periodos, son 12 periodos. Si digo, lo único que quiero por ejemplo, comparar es el modelado, bueno, bárbaro. Voy comparando el modelado entre proyectos. Ahora, si yo lo que quiero comparar son todas las categorías que tengo, no sé, modelado, coordinación, planos, etcétera, etcétera, puedo utilizar, por ejemplo, un gráfico de líneas o como decía, si es por categoría, un gráfico de columnas. Entonces es muy sencillo guiarse y saber qué es lo que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue después de este largo video es comentarles cómo ustedes tienen que empezar. Básicamente les recomiendo llevar a cabo estos pasos, comenzar trabajando un poco de aprender de estadística matemática, aprender de machine learning, la teoría, aprender a programar, aprender sobre base de datos, sobre proceso de data y después de Big Data. Realmente lo que viene después es una incógnita, pero hoy en día está en el momento justo para empezar a trabajar sobre esto. Y sepan que esto es lo que se viene. Los modelos, para mi teoría, siempre se deben conseguir como una base de datos, no se deben conseguir como un modelo 3D. Más allá de que hay un modelo 3D para poder comprender esa información por detrás, pero es pura información la que está. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que lo importante es tener la data en el centro. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Hasta luego.